Yo siempre me levanto a correr sin que nadie me diga. Voy y corro allá en el lugar donde tengo que correr. De aquí de donde yo estoy hago 2 horas, regreso, trabajo, voy y hago mi preparación física, después hago el boxeo y pues ya llego y nada más a descansar. México contra Puerto Rico por el campeonato mundial, mis amigos. El 29 de marzo, un mexicano pelea por ser campeón del mundo y por sacar a su familia adelante. El día de hoy tenemos un videoprograma muy especial. Nos enorgullece hablar de un gran mexicano que peleará por los campeonatos mundiales de peso mínimo de la WBA y de la WBO en manos del invicto boricua Óscar Collazo. Nos referimos a Edwin Cano, quien es un mexicano que vende gorditas en la Ciudad de México. Vende gorditas en una fonda para poder pagar sus gastos como boxeador profesional. Este mexicano se coronó campeón latino de los pesos mínimos por parte de la WBO en Nicaragua al derrotar por nocaut a Michael Carmona el 12 de julio del 2024. El mexicano Edwin Cano va por la unificación de los títulos WBA y WBO que están en poder de Óscar Collazo. Edwin Canito Cano va por la pelea de su vida, una pelea que puede cambiar completamente el destino del mexicano y de toda su familia. Un mexicano trabajador que es orgullo para su país y para su familia, un peleador de la vida, un guerrero dentro y fuera del ring. Edwin Canito Cano, con un récord profesional de 13 peleas ganadas, 4 por nocaut, 2 derrotas y un empate, de 27 años, nació en Michoacán y radica en la Ciudad de México. Está confirmado para pelear el 29 de marzo en Cancún, Quintana Roo, en la cartelera de Camarón Cepeda contra Tevin Farmer 2, la revancha. Este mexicano indomable es puro corazón y es un ejemplo para toda la juventud. Un deportista sano, sin vicios, que trabaja honradamente y muy duro, y a la par entrena todos los días contra viento, marea y muchas carencias. Un boxeador que ha picado piedra, que viene desde abajo y va por los de arriba. La disciplina de Edwin Cano y el apoyo de su familia ha sido fundamental en todo este proceso, ya que desde muy temprano por la mañana y todos los días inicia con su rutina de correr por las mañanas para adquirir la mejor condición física que se pueda, y por las tardes inicia las sesiones de boxeo con su señor padre. Frente a él, el mexicano tiene a una estrella ya consolidada y uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico del momento, el inquebrantable manos de acero Óscar Collazo, quien es el campeón mundial de los pesos mínimos por parte de la WBO y de la WBA. A Óscar Collazo le apodan el Pupilo y tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut. Óscar Collazo es un zurdo muy peligroso con una potente pegada, pero el mexicano tiene sus hechuras y tiene hambre de gloria. Ha trabajado muy duro para recibir la oportunidad de pelear por un campeonato del mundo y ya le ha llegado su hora. Si sabe capitalizar esta oportunidad, la vida del mexicano y la de su familia dará un cambio dramático de 360 grados para bien. La fama y la fortuna y las puertas a las peleas importantes se le abrirán después de vencer al campeón del mundo. La enorme ventaja que tiene el mexicano es que pelea en su país y va de local, aunque no sea el favorito. Al final del día, la gente en Cancún estará apoyando al mexicano, quien no tiene de otra más que dar todo el corazón y dejar en el ring una pelea dramática y limítrofe, así como nos gusta al público mexicano. La motivación de pelear en México por el campeonato del mundo y la motivación de cambiar su vida deberá de ser el motor para que el mexicano se corone como campeón unificado. Un mexicano técnico que tiene buen timing, con excelente condición físico-atlética, que se enfrentará a uno de los mejores boxeadores puertorriqueños de la actualidad. No se te olvide, 29 de marzo, México contra Puerto Rico, Edwin Canito Cano contra Óscar Collazo por el campeonato del mundo. La guardia zurda del boxeador puertorriqueño no es algo que asuste a Cano, ya que en su última pelea que hizo en Nicaragua se trajo la victoria por nocaut, precisamente ante un rival zurdo y de muy buena pegada. El mexicano tiene todo que ganar y nada que perder, y el escenario, pues la verdad, no puede ser mejor. La pelea será en Cancún, en el Paraíso, 29 de marzo, Collazo contra Cano, México contra Puerto Rico, y regálame un like si quieres ver al mexicano como campeón del mundo
mundo de los pesos mínimos. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog y aún no te has suscrito, este es el momento de que te suscribas. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Y este fin de semana, el sábado por la noche, tenemos lo que es quizá la mejor cartelera de todos los tiempos, ya que todas y cada una de las peleas de esta cartelera será por el campeonato mundial. The Last Crescendo es la cartelera que nos trae el tío Turkis y Matchroom Boxing, cartelera que podremos disfrutar por DAZN, donde el plato fuerte de la noche es Beterbiev contra Bivol 2, la revancha. Pero antes de platicar a fondo de esta cartelera y de los campeonatos que están en juego, les quiero compartir un escándalo que se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que en esta cartelera se suponía que Shakur Stevenson pelearía contra Floyd Schofield, un prospecto estadounidense que ha hecho un gran trabajo, y se suponía que iba a pelear contra el campeón del mundo Shakur Stevenson, pero de la noche a la mañana y bajo condiciones muy misteriosas, la pelea contra Schofield ha sido súbitamente cancelada por el cuerpo médico de la WBC. Floyd Schofield cayó misteriosamente enfermo el día de ayer por la mañana. Se encuentra en el hospital actualmente y está recibiendo los cuidados adecuados. De su estado de salud al momento no lo sabemos con exactitud, ni sabemos las causas de su enfermedad. Todo es un misterio, y lo que sabemos ha sido por los tweets del papá de Floyd Schofield. El papá de Floyd Schofield el día de ayer hizo este misterioso y escandalosísimo post, que inmediatamente después lo borró al empezarse a hacerse viral, pero pudimos recuperarlo gracias al poder de los chismosos de las redes sociales. El papá de Floyd Schofield posteó lo siguiente: ellos envenenaron a mi hijo. Así es como Snack funciona. Y aquí hacemos un paréntesis para explicar lo que es Snack. Snack es el equipo y patrocinador de suplementos deportivos que patrocina a Shakur Stevenson y a varios boxeadores. Snack en el pasado ha sido blanco de muchos escándalos, sobre todo en los últimos meses, relacionados con el dopaje. Y dice el papá de Schofield: ellos envenenaron a mi hijo. Así es como Snack funciona. La masajista de Shakur Stevenson le dio una crema a mi hijo. Según el padre de Floyd Kid, Austin Schofield, su hijo fue envenenado por Shakur Stevenson, pero todo esto es demasiado misterioso y la verdad nadie la sabe. Hasta reporteros como Jules Giuliani se encuentran confundidos en medio de este caos. Giuliani de ESPN tuiteó el día de ayer lo siguiente: veo mucha confusión en este tema. La comisión a cargo de la velada, la comisión médica, le ha dicho hoy a Schofield que aunque quiera pelear, no se lo permiten, estando enfermo como está. Así que lo de que se ha rajado es una narrativa que no procede. Entonces, les pregunto yo a ustedes, al respetable público, les pregunto a nuestra audiencia: si Schofield no se rajó, entonces ¿qué pasó? ¿Lo envenenaron? Así como dice el papá de Schofield. Le pregunté a Jules Giuliani y le enseñé el tweet recuperado del papá de Schofield, a lo que Giuliani se concretó a responder: no puedo confirmarlo ni desmentirlo, dejando aún un halo de misterio mucho más sombrío en este caso. Y lo peor, mis amigos, hace unos días el mismo Shakur Stevenson, en una entrevista que le hizo un youtuber norteamericano, Shakur dijo que tenía miedo de que todo su campamento se fuera a la basura. Shakur dijo que él temía porque Floyd Schofield se le iba a rajar e iba a salir con algún pretexto para no presentarse el día de la pelea. Y como si fuera profeta el Shakur Stevenson, el día de ayer Schofield terminó en el hospital muy misteriosamente y no se presentará a la pelea de este sábado, tal cual lo auguró Shakur Stevenson. ¿Qué habrá pasado? Si alguien de nuestra audiencia sabe algo, por favor escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios. Esto de que andan diciendo por ahí no es totalmente cierto, ya que concretamente el que está diciendo que envenenaron a Schofield es su padre, y su padre se la ha pasado tuiteando de que fueron engañados y que Shakur Stevenson tuvo la culpa de que su hijo haya terminado en el hospital a unos días de la cartelera de Bivol contra Beterbiev. Y ya encontraron un reemplazo rapidísimo, porque si no significaría que perderían millones de dólares. Encontraron un reemplazo de última hora para la pelea contra Shakur. El reemplazo, a mi parecer, tiene mucha menos calidad que Schofield y se trata del británico Josh Padley, de 29 años.
Unidos, quien de última hora fue convocado para pelearse contra Shakur Stevenson. El británico tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut, está invicto y en su BoxRec aparece como el número 55 del mundo, mientras que Schofield es el número 11, aunque según Mauricio Sulaimán, según la WBC, el británico se encuentra rankeado en el lugar número 12. La Comisión Médica de Boxeo ya le ha dado el visto bueno al británico y peleará contra Shakur Stevenson en reemplazo de Floyd Schofield este sábado por la noche. ¿Y ustedes qué opinan de este misterioso caso? ¿Qué creen que haya pasado realmente? ¿En serio, envenenaron a Floyd Schofield o por alguna razón que no conocemos, Schofield y su padre conspiraron para no pelear contra Shakur Stevenson? ¿Qué ganarían no peleando contra Shakur? ¿Qué habrá pasado realmente? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Una pena realmente, la pelea de Shakur Stevenson será definitivamente la pelea más floja y aburrida de esta cartelera tan excitante. La cartelera en general está buenísima, porque empiezan con todo, empiezan con una pelea en los pesos completos por el título mundial interino WBC entre el chino destructor Zhilei Zhang contra el alemán invicto Agit Kabayel. Mi favorito para este tiro es el chinote, creo que noquea al alemán. Zhang simplemente es impresionante y tiene más experiencia profesional que el alemán. Después de ese choque de trenes tenemos la pelea entre Joshua Buatsi de 31 años, invicto con un récord profesional de 19 victorias, 13 knockouts, contra Callum Smith de 34 años que ostenta un récord profesional de 30 peleas ganadas, 22 por nocaut y 2 derrotas. Se juegan el campeonato WBO interino de los semicompletos. Mi favorito en este tiro es Callum Smith y creo que gana por cualquier decisión. Después de esta pelea tenemos otro manjar de pelea y es la pelea que a mí en lo particular me llama más la atención de toda la cartelera, la super pelea entre Vergil Ortiz Jr. contra Israil Madrimov por el campeonato interino mundial super welter en su versión WBC, una pelea donde podremos ver el verdadero nivel de Vergil Ortiz y de ganarle a Madrimov su carrera despegaría enormemente. Madrimov hizo un gran trabajo en su última pelea contra Terence Crawford, donde a mi parecer la pelea la ganó Madrimov. A mi apreciación le robaron esa pelea contra Crawford. Este fin de semana se enfrentará a un Vergil Ortiz hambriento de gloria. Vergil Ortiz está invicto, tiene 26 años y ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, y defenderá su título interino WBC Super Welter contra Israil Madrimov de 30 años con un récord profesional de 10 peleas ganadas, 7 knockouts, una derrota muy polémica con Terence Crawford y un empate. Mi favorito en esta pelea es Vergil Ortiz Jr. Creo que Vergil Ortiz tiene el poder para noquear a Madrimov. Tiene que presionarlo desde un principio y evitar que juegue con él. La clave, siento yo, para este combate es que Vergil Ortiz imponga su ritmo desde un principio, ya que si cae en el peligroso ritmo de Madrimov será catastrófico para Ortiz. Madrimov es mucho más técnico y tiene mejor condición física, así que lo que tiene que hacer Ortiz es destruirlo con golpes de poder, no hay de otra, no lo puede boxear. Lo vimos contra Crawford, a Madrimov no hay que boxearlo, hay que destruirlo desde un principio. Después tendremos la pelea por el campeonato mundial de los pesos medianos. El campeón Carlos Adames de la República Dominicana hará defensa de su título. Adames es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad porque aparte de ser poderoso es muy técnico y aguanta muy bien los golpes. Tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 24 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut y una derrota. Se enfrentará al inglés Hamza Shiraz, quien tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, tiene 25 años, es un prospecto muy interesante de Inglaterra y no tiene nada que perder y todo que ganar. Este va a ser uno de los mejores tiros de la velada junto con el tiro de Ortiz. Esta pelea promete ser de las mejores, los dos boxeadores pasan por su mejor momento y ambos tienen la misma potencia de golpeo. Será un duelo de voluntades, quien lo desee más, ese va a ganar.
Quien esté mejor enfocado va a ganar. Mi favorito para este tiro es Carlos Adames porque es un maestro del contragolpe y su estilo latino le va a dificultar mucho el estilo inglés de Shiraz. Creo que gana Adames por cualquier decisión. Y le seguimos subiendo la intensidad a la cartelera con Daniel Dubois contra Joseph Parker. Dubois, de 27 años, es el campeón de la IBF de los pesos completos. Fue noqueado por Alexander Usyk. Ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, 2 derrotas por nocaut y es de los boxeadores con más fuerte pegada en la actualidad. Expondrá su título mundial ante el boxeador de Nueva Zelanda, Joseph Parker, de 33 años, quien ostenta un récord profesional de 25 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Parker le ganó a Deontay Wilder por decisión unánime en el 2023 y de ahí se hizo famoso. Después, el año pasado, le ganó al chino Zhilei Zhang por decisión. Es un rival muy peligroso y Dubois no debe confiarse. Los dos boxeadores son de lo mejor que hay en su división y mi favorito para este tiro es Dubois. Creo que gana por cualquier decisión. La pelea de Shakur Stevenson contra el suplente a mí en lo personal no me interesa mucho y me la voy a saltar. Y el plato fuerte para esta velada es la revancha entre Beterbiev y Bivol. Dimitri Bivol en la primera pelea se llevó una reverenda golpiza, terminó con la cara morada y si quiere ganarle a Beterbiev deberá de tirar muchos más golpes. Beterbiev es mi favorito para llevarse el campeonato indiscutido de los pesos semicompletos. Esta revancha, en mi opinión, es un capricho del tío Turquis. A mi parecer no era necesaria. En la primera pelea, Beterbiev demostró ser mejor y si no le roban a Beterbiev, estoy seguro que Beterbiev se volverá a imponer por cualquier decisión. En caso de ganar Bivol, el tío Turquis ya ha confirmado en sus redes sociales que habrá una trilogía. El campeón indiscutido del mundo Artur Beterbiev tiene 40 años y ostenta un récord profesional de 21 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, está invicto y es el campeón IBF, IBO, WBC y WBO de los pesos semicompletos. Bivol tiene 34 años y ostenta un récord profesional de 23 peleas ganadas, 12 knockouts y una derrota ante Beterbiev. La habilidad de Bivol no fue suficiente para detener el poder aplastante de Beterbiev y creo que este sábado no será diferente. Beterbiev es simplemente uno de los mayores destructores en la historia del boxeo de todos los tiempos. Aún así, será muy interesante ver la revancha entre estos dos titanes y futuros miembros del Salón de la Fama. La cartelera la podremos ver este fin de semana por DAZN, este sábado por la noche por DAZN, no te la pierdas. Mi pronóstico es que gana Beterbiev por cualquier decisión. ¿Y cuál es su pronóstico? ¿Quién es tu favorito? ¿Qué les parece esta cartelera? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Todos sus comentarios son muy bien recibidos y les agradecemos mucho el tiempo que se toman para escribirnos. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video programa. Si el contenido de este video les ha parecido útil o entretenido, compártalo por favor en todas sus redes sociales para que podamos llegar muy pronto a 100,000 suscriptores. Mi Richie, mi socio, gracias por la edición de los videos, gracias por la creación de nuestra mascota a la cual tenemos que ponerle nombre. Tenemos que ponerle nombre al avatar de Richie Blog, así que escríbanos sus sugerencias. ¿Cómo les gustaría que se llame nuestro avatar? Ayúdenos a bautizarlo. Muchas gracias por su atención, querida audiencia, gracias por sus likes y por sus comentarios y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.